veo, me voy a preparar una morada para ustedes, ha dicho antes de irse, y Él nos ha dejado al Espíritu Santo como nuestro consolador, hermanos, amén. Tomen asiento, voy a entregarle al hermano Roberto para que él nos pueda seguir compartiendo la palabra en esta mañana y podamos estar atentos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros este día. Amén. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico. Para eso, abramos, hermano, nuestra Biblia, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de la bienaventuranza acerca de la misericordia. Para tener una comprensión más clara acerca de esta bienaventuranza, cuando dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a tratar de relacionarlo con otros atributos que tiene nuestro Dios. Vamos a iniciar, hermanos, rogándole a Dios para que sea Él quien nos muestre, nos enseñe la palabra. Pongámonos de pies, hermano, para leer su palabra y para pedirle que Él nos guíe esta mañana. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos ante ti, te agradecemos por este lugar, por la vida de tus hijos que hoy están presentes en este lugar. Señor, te queremos pedir ayuda para poder compartir tu palabra, Señor, para que tu nombre sea glorificado por medio de tu palabra, para que nuestras vidas sean fortalecidas por medio de tu palabra. Señor, todo esto te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, y agradecidos te decimos, amén, Padre amado. Gloria a Dios, hermanos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 7 dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es un atributo de Dios, que se ha derramado sobre la humanidad. Vamos a ver en qué forma es que la misericordia de Dios ha llegado a cada vida de los creyentes. Dijimos que misericordia es ponerse en el lugar de otra persona, sentir lo que siente, y no solo sentir, sino accionar, brindarle un apoyo, tal como la parábola del buen samaritano nos muestra. ¿Se acuerdan? Cuando el samaritano pasó, encontró al herido, no solo sintió lástima, sino que ayudó al enfermo, lo ayudó, le curó las heridas y lo llevó a un lugar para que lo sanasen. De esa forma, el buen samaritano es un ejemplo para ver este atributo que los creyentes deben de tener y mostrar todos los días de su vida. Misericordia y perdón. La misericordia se relaciona con el perdón, pero la misericordia es mayor que el perdón. ¿En qué sentido? Si vamos al libro de Tito, capítulo 3, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. El Señor nos salvó no por las muchas cosas o pocas cosas que pudiéramos haber hecho para ganar nuestra salvación o ser agradables a Dios, sino el Señor nos salvó, nos redimió, como dice el libro de Tito, por la misericordia, por la gran misericordia que tiene Dios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Por su gran amor, el amor que tuvo el Señor, nos extendió su misericordia. Su amor se manifiesta de muchas maneras, pero una forma de manifestarse el amor es extender su misericordia. Cuando Dios nos extendió su misericordia, nos
perdonó todos nuestros pecados. Ahora, misericordia no es lo mismo que amor. Amor, aunque no haya nada que perdonar, el amor siempre existe y siempre existirá. Sin embargo, la misericordia es la que perdona los pecados de las personas. Por ejemplo, el Padre, viendo un poco, ampliando esto, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, sin embargo, en ellos no hay pecado que perdonar. El amor es la naturaleza de Dios Padre, Dios Hijos. Ambos también aman a los ángeles, y los ángeles, como tenemos, los ángeles que están en la presencia de Dios no tienen pecado. Entonces, el amor de Dios se manifiesta haya o no haya pecado. El amor es la naturaleza misma de Dios. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vayamos al cielo, cuando estemos en la presencia de Dios viviendo por la eternidad, los que estén en el cielo no van a tener necesidad de perdón de pecados, porque nada inmundo va a entrar al reino de Dios, al cielo. Entonces ahí no va a haber necesidad de perdonar pecados. Pero sin embargo, el amor en relación a la misericordia, gracias a la misericordia de Dios, es que Dios perdona nuestros pecados. La misericordia perdona nuestros pecados, da una solución al pecado. Sin embargo, el amor es independiente. Pero el amor, la misericordia viene del amor de Dios. Si no fuera el amor de Dios, no habría misericordia. Porque Dios amó al mundo, es que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea sea salvo. Ese fue un acto de misericordia supremo para la humanidad. El amor no necesita nada para ejecutarse, podríamos decir. El amor es la naturaleza misma de Dios. Sin embargo, la misericordia en relación al perdón, el perdón es menor, la misericordia es mayor, y el amor de Dios es todavía mucho más mayor que la misericordia y el amor. Por ejemplo, la misericordia podríamos comparar como si fuera el médico que actúa a causa de la necesidad. En este caso, en la parábola del buen samaritano, el samaritano tuvo misericordia del que estaba enfermo, del que lo habían asaltado. La misericordia es como el médico que cura la enfermedad. Sin embargo, el amor es el amigo que actúa debido al afecto, sea que haya necesidad o no haya necesidad de perdón. El amor es la naturaleza misma de Dios. La misericordia está reservada para momentos de tribulación. El amor de Dios es constante. Todo el tiempo el amor de Dios se presenta. Gracias al amor de Dios es que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, queridos hermanos. Si no fuera el amor de Dios, nosotros no hubiéramos llegado a los pies del Señor. Esa es la relación entre misericordia, perdón, misericordia, amor. Ahora, ¿cuál será la relación entre la misericordia y la gracia de Dios? ¿Será lo mismo misericordia? ¿Será lo mismo gracia? La gracia viene del amor y igualmente se relaciona íntimamente con el amor de Dios. Sin embargo, son diferentes. Por ejemplo, la misericordia trata las consecuencias del pecado. La humanidad el ser humano, la humanidad estaba muerto, actualmente está muerto en sus delitos y pecados. Es así que el Señor da su misericordia para que todos aquellos que crean en lo que Jesús hizo en la cruz puedan ser salvos. La misericordia ayuda a todos nuestros problemas. Sin embargo, la gracia trata con el pecado mismo, con el mal, la causa del mal. ¿Cuál es la causa del mal? Es el pecado. La gracia ofrece perdón por el delito. La misericordia ofrece alivio del castigo del pecado.
la misericordia elimina el dolor, la gracia cura la enfermedad. Cuando el buen samaritano estaba actuando en el enfermo, cuando estaba tirado ahí, es ahí cuando el buen samaritano mostró misericordia. Y cuando le llevó a un lugar seguro para que curasen su enfermedad, en ese lugar mostró gracia. Entonces, gracia no es lo mismo que misericordia. Se relacionan, pero la gracia es mucho mayor que la misericordia de Dios. Con relación a la salvación, por ejemplo, la misericordia dice no al infierno, la gracia dice cielo. La misericordia dice me apiado de ti y la gracia dice te perdono. O sea, la gracia es mucho más mayor que la misericordia. El amor de Dios, del amor de Dios viene la gracia. Es así, la gracia es el regalo de Dios a la humanidad al enviar a su Hijo para que nuestros pecados sean pagados. Dios mostró su gracia al enviar, nos dio un camino de salvación. Eso es gracia. Misericordia es cuando el Señor entregó su vida por nosotros y alivió, nos dio un camino hacia el cielo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y Dios dio ese camino de salvación. Ahora, si hablamos acerca de la misericordia de Dios, la misericordia que alivia el dolor de las personas, ¿qué relación tendrá con la justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es, como siempre lo decimos, la justicia ofrece exactamente lo que alguien merece. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona comete un delito? En este caso, una violación a un niño. Eso demanda un castigo y si se va a hacer justicia, entonces el que ha cometido el delito tiene que entrar a la cárcel. Justicia, y Dios es justo y también Dios es misericordioso. Si nosotros cometemos pecado, la paga del pecado es muerte, dice. Eso es la justicia aplicada. Si nosotros tan solo deseamos un mal hacia nuestro prójimo, es como si lo estuviéramos matando a la persona, según las bienaventuranzas. Entonces la justicia demanda un castigo. Y la justicia es el castigo que demanda la justicia ante ese mal es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor es justo, pero también es misericordioso. Misericordia es ponerse en el lugar de otro, es aliviar el dolor, pero justicia es hacer pagar, castigar el delito. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede ser justo y a la vez misericordioso? Si una persona es misericordiosa, puede hacer pasar el mal que hace, pero en este caso Dios no estaría siendo justo, porque si Dios es justo, la justicia demanda castigo por el pecado. La misericordia aliviana el dolor, el castigo por el mal que se causa. Es así que Dios es justo, Dios es misericordioso, es completamente justo. Si Dios es completamente justo, ¿cómo podría alguna vez no castigar totalmente el pecado? Que Dios sea misericordioso parecería negar su justicia. Y en ese caso aparece lo que hoy en día vemos. La misericordia que ignora el pecado, esa misericordia es falsa. Y hoy en día se está enseñando una fe falsa. Dios no muestra su misericordia sin castigar el pecado. Sí ofrece misericordia sin castigar el pecado. Si ofreciera misericordia sin castigar el pecado, estaría negando su justicia. Dios es completamente justo y Dios es también misericordioso.
No hay verdades a media. No es que, como Dios es misericordioso, va a hacer pasar este pecadito que yo tengo. Va a hacer pasar el delito. Bueno, tal vez he asesinado hace muchos años y nadie se ha enterado. No, Dios ya me perdonó, es misericordioso. No. Dios es completamente justo y también completamente misericordioso. La misericordia que ignora el pecado es una misericordia falsa, es una piedad falsa, es una justicia falsa y ese atributo no es de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de misericordia que ignora el pecado. El ejemplo clásico es el ejemplo de Saúl. En el libro de Deuteronomio 25:16, Dios mandó a Saúl a matar a un pueblo porque esta nación era gente muy perversa, muy mala. Y Dios mandó al rey a Saúl a que vaya y mate a todas esas personas, empezando desde sus pequeñuelos, desde sus niños, sus adolescentes, adultos. O sea, tenía que eliminar todos, sus vacas, sus ovejas. Tenía que desaparecer ese pueblo, porque delante de Dios eran muy perversos. Vamos a leer Deuteronomio 25:18. Salió al encuentro en el camino y le desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Y Dios le ordenó en 1 Samuel 15:3, ve pues, dice, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiedades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Dios había mandado a matar a este pueblo de Amalek. Pero ¿qué hizo Saúl? 1 Samuel 15:9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, al rey de ese pueblo. Y la pregunta que todos harían sería así: pero si Dios es amor, ¿cómo es que mandó a matar a ese pueblo? Entonces Dios no es amor. Dios es un Dios cruel. Y hoy en día muchas personas dicen, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, porque ordenó matar a pueblos, a niños indefensos, pobrecitos. ¿Qué culpa tenían de los hechos que sus padres habían hecho? Pero esta nación a la que Dios mandó matar era una nación perversa, donde sacrificaban vidas humanas, donde se cometían delitos grandes y el mal debía de erradicarse de raíz. No es que Dios era malo, es que tenía que cumplirse la justicia de Dios. Dios es justo, completamente justo, y el mal que se comete se tiene que pagar. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl actuó por encima de lo que Dios le había dicho. Saúl tuvo misericordia. ¿De quién? Del rey, de su rey de esa nación. Y no lo mató. ¿Y qué pasó después? Tal vez, no sé, esa nación se volvió a fortalecer y volvió a cometer los muchos delitos que estaban cometiendo. Falsa piedad. Dios es completamente justo, castiga el pecado, pero también Dios es completamente misericordioso, ofrece una salida al castigo del pecado. Es así que Saúl mostró una falsa piedad. Ese tipo de falsa piedad es común hoy en día en nuestros días. Se cree que es falta de amor y algo cruel. Por ejemplo, ¿qué dice nuestra sociedad? Responsabilizan a las personas, justifican el pecado que cometen las personas diciendo, no, pues nadie es le educado,
Justifican, por ejemplo, la drogadicción diciendo, no es un mal, es un pecado, es una enfermedad. Justifican el alcoholismo de las personas. Justifican las violaciones a nombre de amor. El amor está primero, dicen. Y van justificando todo tipo de mal. Dicen, él cometió ese delito porque estaba borracho, estaba drogado. Entonces, como no estaba en sus cabales, hay que perdonar, dice la justicia. Esa es una falsa de piedad, una justicia falsa. Dios no actúa de esa manera. Si de Dios dependiera, la humanidad no debería existir, porque la humanidad día a día hace enojar a Dios, cometiendo el mal que Él odia, el pecado. Ignora a Dios, pero por su misericordia es que todavía estamos vivos, no hemos sido eliminados por Dios, y Dios ha dado una salida a la humanidad para que podamos estar a cuentas con Él. Y la salida se llama Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente, cree en Jesús, va a ser perdonado de todos sus pecados. De esa manera se está acogiendo a la misericordia de Dios. Pero la justicia de Dios se tiene que cumplir. Dios es justo completamente. Es así que en un día final todos van a estar delante de Dios y van a ser castigados por las cosas, muchas cosas malas o pocas cosas malas que hayan hecho. Dios ya ha dado un camino para librarse de ese juicio, para ser justificados de ese juicio. De esa manera Dios ha mostrado su misericordia con la humanidad. Pero ¿qué hace la humanidad con la obra de misericordia que ha hecho a la humanidad? Juan 3:16, la humanidad desprecia, ignora la obra de misericordia que hizo Dios para la humanidad. Pero Dios, así como es misericordioso, también es justo. Y un día todos van a pagar por las cosas buenas, malas que hayan hecho. Y Dios ha establecido solo un camino hacia el cielo. Y ese camino se llama Jesucristo. Pero hoy en día se está enseñando eso que llaman gracia barata. Gracia barata en relación al pecado. La gracia barata no es justa ni clemente, no ofrece perdón ni castigo. Pasa por alto muchos pecados y eso le da licencia a las personas a seguir pecando. El que confía en esa clase de falsa piedad permanece en su pecado. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Ahora, mañana puede ser tarde. Todos. Gracia barata es lo que se predica en las iglesias con el fin de llenar sus auditorios, con el fin de llenar sus arcas, sus finanzas. Muchos dicen, el fin justifica, la causa justifican el fin. Hagamos lo que usemos las estrategias del mundo para ganar al mundo. Y no les hablan del pecado, no les dicen que tienen que librarse del mal que hace mal a toda la humanidad, en este caso el pecado. Y las iglesias que hablan del pecado son iglesias que se vacían, porque eso no le gusta escuchar a la humanidad, a la carne, no le gusta que te digan, apártate de tu vicio, apártate de tu idolatría, apártate de tu pecado, porque si no Dios te va a castigar. A la gente le gusta oír, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar una linda familia, Dios te va a dar autos, casas, te va a dar títulos. Esas cosas no están mal, pero ese no es el propósito del ser humano. No es el propósito para el que Dios nos creó. Nuestro propósito es aprender a amar, a ser misericordiosos, a perdonar.
a librarnos del mal que aqueja a la humanidad, en este caso el pecado. Si cancelamos la justicia, cancelamos la misericordia, pasar por alto el pecado es negar la verdadera justicia de Dios. No podemos negar. Por eso, porque la misericordia y la verdad son inseparables, es por eso que el salmista dijo en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia de Dios, la justicia de Dios son inseparables. La verdad de Dios son inseparables. Dios es completamente justo, justo al 100%. Dios también es misericordioso completamente al 100%. Entonces, en todo acto de verdadera misericordia, alguien tiene que pagar el castigo, ¿sí o no? En todo acto de verdadera misericordia, alguien tiene que pagar el precio. La justicia demanda castigo por el pecado, que es la muerte. ¿Quién creen que pagó el castigo de muerte por el pecado? ¿Quién pagó? ¿Saben quién pagó? Dios mismo. Dios, Hijo, vino a este mundo, dejó lo mucho que tenía y se hizo un hombre. Nació en un lugar muy humilde. Cuando nació no tuvo lugar donde recostar su cabeza. Nació en un humilde pesebre, no vivió en las riquezas. Empezó a predicar el reino de Dios. Empezó a decir las verdades y el mundo lo despreció. Y al final no lo mataron, dice el Señor. Él se entregó como sacrificio, como castigo del pecado, que es la muerte. De esa manera la justicia se satisfizo delante de Dios. Esa obra que el Señor hizo, ese derramamiento de sangre que el Señor hizo, fue la sangre que ha satisfecho la demanda de justicia de Dios por el pecado. Si nosotros acudimos, nos acogemos a la obra que el Señor hizo, creyendo, no por obras, seremos declarados justos delante de Dios un día. En este momento, el momento que creemos, somos declarados justos. Pero viene el día cuando todos estarán delante de Dios, pero nosotros, cuando estemos delante de Dios, estaremos justificados por el mal que aqueja a la humanidad, la causa de todo mal, que es el pecado. Al arrepentirnos de nuestros pecados, aceptamos la obra de misericordia de Dios Hijo en la cruz. Al no predicar el arrepentimiento, la obra de misericordia del Hijo de Dios en la cruz, es ofrecer un evangelio falso, un evangelio barato. Si no hablamos de Cristo, estamos hablando de todo menos de lo que verdaderamente el hombre necesita, librarse del mal. El mal empezó en el inicio de la creación del hombre, cuando el hombre desobedeció a Dios y pecó. Y el pecado separó Dios del hombre. Pero Cristo otra vez nos une nuevamente, nos reconcilia. Dios estableció solo una manera de recibir misericordia y entrar al reino de Dios. No en vano Jesús dijo en el libro de Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esas fueron las palabras del Señor. El Señor Jesús fue la obra suprema de misericordia de Dios Padre. Ha satisfecho el castigo al pecado. Y el castigo del pecado es la muerte. Y Dios, Hijo, murió en la cruz.
Así que alegrémonos, no se pongan tristes, porque ya hemos sido librados de la muerte. Tenemos nueva vida. Dios nos dio su misericordia. Y los hijos de Dios se caracterizan por mostrar misericordia, porque así como hemos recibido, también damos misericordia. ¿A quiénes? A nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo ser humano que vive alrededor de nosotros. No solo nuestros hermanos en Cristo, también aquellos gentiles que no creen en Cristo, aquellas personas que no creen en Cristo. No produciremos salvación si confiamos en nuestras buenas obras. No produciremos salvación ni depender que Dios haga caso omiso al pecado. El pecado es pecado. O sea, no hay de que Tito me va a dejar pasar. No hay, hermano, eso. No produciremos el ingreso al reino de Dios confiando en la bondad personal, confiando. La única forma de entrar al reino de Dios es aceptando la obra de misericordia que el Señor hizo en la cruz. La misericordia de Dios está cimentado en su amor y su justicia. La misericordia es compasión expresada, ayuda genuina, ayuda en acción. La misericordia no se basa en sentimientos. Es así que el Señor no dijo, pobrecitos seres humanos, qué penas están. No, el Señor vino, caminó, sufrió, vivió, murió, pero resucitó. Y ahora todo aquel que cree en Él también va a resucitar del castigo del pecado, que es la muerte. El castigo por el pecado, la sangre que el Señor derramó en la cruz, pagó el castigo por el pecado y limpia del pecado a quienes creen en Él. Si la maldad no se castiga y elimina, hasta el más pequeño de nuestros pecados nos separarían eternamente de Dios. Con tan solo pensar, ya hemos pecado. Con tan solo desear un mal, con tan solo desear a una mujer, con tan solo tal vez podríamos añadir desear más dinero, ya hemos pecado delante de Dios. Pero si aceptamos la obra que el Señor hizo en la cruz, somos justificados. La buena noticia del Evangelio es que Cristo pagó el castigo por todos los pecados. Y así Dios fue misericordioso con todos los pecadores. De tal manera amó Dios al mundo, dice. Este ofrecimiento de perdón, de castigo por los pecados, ha sido dado al mundo entero, no solo a un solo grupo de personas. Pero, ¿sabe? Solo un grupo de personas se acogerán a esta obra de misericordia de Dios, no todos. Jesús satisfizo en la cruz la justicia de Dios, y cuando una persona confía en ese sacrificio satisfactorio, Dios abre las compuertas de su misericordia. La buena noticia es que Dios no deja pasar por alto el pecado. La buena noticia es que Dios pagó el castigo por ese pecado. No existe una excusa para el pecado, pero Dios ofrece una salida al pecado. La salida es Cristo Jesús. Por tanto, la misericordia es más que el perdón, la misericordia es menos que el amor, la misericordia es diferente de la gracia y la misericordia es igual que la justicia de Dios. Justicia, misericordia, se besaron, se abrazaron, dice el Salmo. Completamente justo, completamente misericordioso. Dios nos mostró su misericordia al venir a este mundo y morir por la humanidad, pero los que rechazan eso, Dios también es completamente justo y un día juzgará a todos. Y de ese juicio nadie se va a salvar.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Y la misericordia es una característica de los hijos de Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham creyó y fue contado como justo. ¿Qué hizo Abraham con su querido sobrino Lot cuando se fue a pelear? Lot era un sobrino, podríamos decir, era un sobrino egoísta que solo pensaba en él. ¿Qué hizo Abraham? Fue a rescatar con sus sirvientes, a pelear, pese a lo mal que le había hecho a Abraham. ¿Qué pasó con José? Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a una nación muy cruel, ¿qué hizo cuando sus hermanos volvieron? José les perdonó, no tenía el poder para matarlos, vengarse, pero José dijo, todo lo que me hicieron fue porque Dios lo había permitido y tenía un propósito, perdonó. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando el pueblo se rebelaba todo el tiempo contra Dios, Moisés clamó a Dios y le dijo, si quieres, bózame del libro o mátame, ¿no? Intercedió por su pueblo. David, de la misma manera, cuando Saúl le persiguió para matar a David porque tenía envidia el rey Saúl por David, y David cuando estaba en una cueva a solas, David era mucho más joven, y Saúl estaba indefenso, y David podía matarlo. ¿Qué hizo David? No le hizo nada. De esa manera, los hijos de Dios se caracterizan por mostrar misericordia. Aquel creyente que dice ser creyente y no muestra misericordia contra su prójimo y más aún contra sus hermanos de la iglesia, que Dios tenga piedad de esa persona. Los que no tienen misericordia, dice Santiago 2:13, no recibirán misericordia de Dios. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Creyente que no perdona a su hermano una ofensa, una falta, una mirada mala, no sé, cualquier cosa, a veces si nos ofendemos por cualquier cosa, si no ofrecemos misericordia, nos espera un juicio sin misericordia. Luego dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Los hijos de Dios verdadero han recibido misericordia. Al creer en Jesús, hemos recibido misericordia de parte de Dios, nos justificó. Y dice aquí, los que tienen misericordia no entrarán al juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio de Dios. Así que, ya sabes, hermano, la única forma de entrar al cielo es aceptar la obra misericordiosa de Dios en la cruz. Pero Pablo en Romanos 1:29 al versículo 30 da características que caracterizan a los hombres impíos de nuestra sociedad en nuestros tiempos actuales. Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, dice, y empieza a hablar ahí, los hombres son fornicarios, perversos, ávaros, malos, llenos de envidia, y al final termina con los hombres sin misericordia. La maldad culminante de esa larga lista es no tener misericordia. La humanidad se caracteriza porque no tiene misericordia. Para muchas naciones la misericordia es un signo de debilidad humana. Pero para el Señor es un signo de que es realmente un hijo de Dios. Si el mundo estuviese lleno de personas creyentes que han recibido misericordia y dan misericordia, erradicaríamos la pobreza, erradicaríamos la maldad, erradicaríamos muchos males que aquejan a nuestra sociedad. Pero como nuestra sociedad se caracteriza como una sociedad sin misericordia, y si no tiene misericordia, entonces es cruel, entonces a veces nos preguntamos,
¿Por qué tanta maldad? La pregunta sería, ¿por qué no aceptan a Dios en sus corazones? ¿Por qué no empiezan a tener misericordia por sus prójimos? Gloria a Dios. No tener misericordia es la característica final de quienes rechazan la misericordia de Dios. Aquellos que rechazan a Dios, rechazan a Jesús, rechazan la obra de Cristo en la cruz, son personas sin misericordias, sin misericordia. Y eso es la característica de nuestra sociedad. Y por lo tanto no esperemos nada bueno de nuestra sociedad, porque nuestra sociedad está yendo de mal en peor. Y eso es lo que el Señor dijo. No dijo que el Señor en los últimos tiempos las cosas mejorarán, el clima cambiará. No, hermanos. Vienen peores enfermedades, peores pestes, peores degeneraciones. El amor de los padres sobre los hijos va a desaparecer. Todo va a empeorar. El camino de la felicidad es a través de la misericordia. El camino de la miseria es a través de la crueldad. El camino que el mundo ha elegido es el camino a la crueldad porque no tiene misericordia. Gloria a Dios. El libro de Proverbios 11:17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso. Aquella persona que es misericordiosa, a su alma le hace bien. Aquella persona que recibe la misericordia de Dios, da misericordia a su prójimo, a su alma le hace bien. ¿En qué sentido? En que esa alma un día va a estar delante de Dios por la eternidad. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. Si bien en este mundo tiene todo lo que el diablo ha ofrecido, pero su alma un día será atormentada en el infierno, en el lago de fuego, lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y el lugar donde van a ir todos aquellos que no tienen misericordia. Dios es completamente justo, pero también es completamente misericordioso. Su misericordia al 100% lo mostró al ofrecer un camino. Pero su justicia se mostrará cuando lance a aquellos que rechazaron a Cristo a ese lugar preparado para el diablo y sus ángeles. El libro de Proverbios 12:10. Las personas misericordiosas aún son amables hasta con los animales, mientras que las personas sin compasión es cruel para con todo. Dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces, en el libro de Mateo 25:41, en su sermón en el Monte de los Olivos, Jesús advirtió que a quienes afirman pertenecerle, pero no han vivido, han servido ni mostrado compasión por el hambriento, el sediento, el extranjero, el desnudo, el enfermo y el prisionero, no se les permitirá entrar al reino, les dirá: apartaos de mí, malditos. Y entre esos muchos malditos estarán muchos religiosos que dirán: pero en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos hecho muchas obras, prodigios, maravillas. Pero si tú no muestras lo que Dios exige aquí, que debemos mostrar, el cual es la misericordia, lo demás es en vano. Misericordiosos. La misericordia es una característica de los hijos, las hijas de Dios. El misericordioso se libra del juicio. El misericordioso, su alma va a vivir por la eternidad. Y la única forma de ser verdaderamente misericordioso es aceptando a Cristo en nuestro corazón, quien va a transformar toda nuestra naturaleza de ser humano y nos va a volver un ser nuevo, misericordioso, que ama la justicia, ama a su prójimo. Cualquiera que quebrare toda la ley, cualquiera que guardare, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es así que no hay, hermanos, otro camino para entrar al reino de Dios,
para ser justificado delante del Padre. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. En medio de nuestra sociedad corrupta, egocéntrica, egoísta, envidiosa, que nos dice que nos agarremos todo lo que podamos agarrar, la voz de Dios nos dice que debemos dar todo lo que podamos dar. La verdadera misericordia es dar compasión, dar ayuda, dar tiempo, dar perdón, dar dinero, darnos a nosotros mismos. El Evangelio no es palabras, el Evangelio es hechos. Cuando el Señor mostró su Evangelio y se fue al cielo, inmediatamente empezó los hechos de los apóstoles, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes verdaderos. Los hijos del Rey son misericordiosos y la fuente de la misericordia es Dios. Gloria a Dios. Y a través de todas las bienaventuranzas vamos a ver que el único que puede dar misericordia, quien origina misericordia, es Dios. A través de la obra sobrenatural en todo creyente que cree en Jesús, se arrepiente de su pecado, en humildad renuncia a lo que es, gloria a Dios, en pobreza de espíritu, llora por el pecado que todavía está en su vida, manso, humilde, hambre y sediento de justicia. Dios tiene atributos absolutos como el amor, la verdad, la santidad. Esos atributos siempre han estado con el Señor, desde la eternidad. Sin embargo, el Señor mostró otro tipo de atributos, en este caso, la misericordia, mostró su justicia, mostró su gracia, cuando creó al ser humano y cuando este ser humano pecó, se apartó de Dios. Es cuando mostró estos atributos de misericordia, justicia y gracia. Sin embargo, el Señor siempre tuvo amor, siempre tuvo verdad, siempre tuvo santidad. Pero el Señor en estos tiempos ha mostrado esos atributos de misericordia, justicia, gracia, y nosotros debemos de acogernos a eso para poder vivir por la eternidad. Bienaventurados, dice la palabra, si quieren ser felices verdaderamente, todos nosotros debemos de agarrarnos de estas bienaventuranzas que el Señor nos está mostrando y debemos comprender. Gloria a Dios. Dios es la fuente de misericordia, no hay otra fuente. El Salmo 103:11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como el cielo es inmenso. ¿Han visto el cielo, hermanos? ¿Han visto el tamaño? No se ve, no hay fin, ¿no? Llega a todos, malos, buenos, llueve, cae sol, cae el vientito también. Así es la misericordia de Dios. Grande para todos. Es porque tenemos el recurso de la misericordia de Dios que Jesús mandó a sus apóstoles y a nosotros, Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como el Señor es misericordioso como los cielos, y la orden del Señor que da a todo hijo que le pertenece, discípulo, seguidor, creyente de Cristo, sed pues misericordiosos. Lucas 6:36. Un autor, un teólogo dice lo siguiente, voy a leer una parte: que alguien ore diciendo, Dios, ten misericordia de mí, es el equivalente de pedirle que repita el sacrificio de Cristo en la cruz. Bueno, es lo que dice un teólogo, y en cierta manera tiene una gran verdad. Decirle a Dios, ten misericordia, es como decirle, ¿podrías volver a mandar a tu hijo a morir en la cruz para que me perdone esta vez? Y quisiera yo verlo de paso.
No, hermanos, la obra se hizo una vez y esa una vez fue suficiente. Dios ya nos mostró su misericordia. La misericordia de Dios se mostró a través de su Hijo muriendo en la cruz a causa del pecado. ¿Cómo mostramos misericordia? Físicamente, les he dicho, misericordia es ayuda en acción. Y el ejemplo clásico es la parábola del buen samaritano, Lucas 10:33. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El buen samaritano no miró y dijo, ay, pobrecito, qué pena, alguien vendrá y lo ayudará. Eso hicieron los religiosos. En este caso el samaritano, que era odiado dentro de los judíos, brindó ayuda. ¿Cómo mostramos misericordia? Con actos físicos reales. Si hay un necesitado en nuestra congregación, como congregación, que debería caracterizar la misericordia, no es solo decir pobre, sino es ayudar. Pero tampoco debemos ser también prudentes, ¿no? Porque hay cada falso que viene a pedir ayuda y al final habían sido estafadores, como una vez caímos aquí, nos engañaron. Entonces también tenemos que ser astutos, ¿no? La misericordia no comenzó en el Nuevo Testamento, que siempre estuvo en la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, el Señor le dijo, cuando haya en medio de ti menesteroso, no endurecerás tu corazón, ni cesarás tu mano contra tu hermano, pobre. Así el Señor, hay muchas citas que muestran en el Antiguo Testamento que la misericordia era una orden de Dios y debería de caracterizar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no mostró esa característica que caracteriza a los hijos de Dios, el cual es la misericordia. Pero la misericordia no solo podemos mostrarlo por hechos físicos, también espiritualmente. Y qué mejor manera de mostrar misericordia es orar por aquellos que nos ofenden, orar por nuestros enemigos, orar por las personas que tienen necesidad espiritual. Muchas veces la gente ora por sus difuntos. Hay un muerto y la gente está llorando día y noche. ¿Acaso no deberíamos orar por los vivos, que son muertos espirituales también? Y orar por nuestro vecino, por nuestros parientes que no son creyentes, que están muertos espiritualmente y según la justicia de Dios un día pagarán el castigo. ¿Acaso no deberíamos orar para que reciban misericordia de Dios? Y la misericordia de Dios ya ha sido ofrecido a este mundo por medio de su Hijo. Es otra forma de mostrar misericordia, la oración por los inconversos, la oración por nuestros seres queridos. Misericordia también podemos mostrar misericordia por medio de la confrontación. Aquellos creyentes, hermanos que están andando mal en la doctrina, deberíamos de confrontarlos. Según de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquellos hermanos que andan mal dentro de la iglesia, tal vez no solo sería hablar mal de él, sino hablar, corregir, orar. Tal vez Dios se apiadara de ese hermano para que vuelva a la verdad. Pablo le mandó a Tito diciendo en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué dice? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Otra forma de mostrar misericordia también es reprender a nuestros hermanos que están andando mal en la iglesia. Y no reprenderlos, decirles, hermanito, en el amor de Dios, ven, te voy a hablar. No, aquí dice duramente. Ahora no sé a qué se refiere al decir duramente. Deberíamos agarrar un palo y darle en la espalda, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. No sé cada quien
saque su conclusión, pero dice que deberíamos reprenderlo duramente a ese hermano que está mal. Así como Judas cierra su carta con este aliciente, Judas 1, 21 al 22. A algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Gloria a Dios. Y otra forma de mostrar misericordia es proclamando el santo evangelio de Dios a la humanidad, en este caso a todos los que nos rodean. Y gracias a Dios estamos dando a conocer este mensaje a todos por medio de las redes sociales. Y eso es para la gloria de nuestro Dios. El resultado de la misericordia es aquellos que dan misericordia recibirán misericordia. Es un feedback. Recibiste misericordia, das misericordia y el Señor te da más misericordia. Das, recibes, das, recibes. El resultado de la misericordia, misericordia para los inmisericordiosos y misericordia para los misericordiosos. Mateo 6:14, al final del Padre Nuestro, el Señor explicó, dijo, si no perdonamos las ofensas de nuestros, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Dios responderá con castigos a un discípulo que no perdona, no tiene misericordia de su prójimo. Y hay muchos creyentes dentro de la iglesia que no reciben bendición. Son creyentes verdaderos. No han perdonado a su prójimo, no han tenido misericordia. Y la palabra es bien clara y dice, Dios al que ama, castiga. Y se preguntan, ¿por qué no hay bendición? ¿Por qué no hay tantas cosas hermosas que Dios nos promete en su palabra? Tal vez porque existe una falta de misericordia en nuestras vidas. Cuando se corrige ese problema, vendrá todo lo que Dios nos prometió. Ahora, muchos han malinterpretado este versículo de la siguiente manera. Mateo 5:7, estamos estudiando ese versículo. Bienaventurados, dicen los misericordiosos, pero ellos alcanzarán misericordia. La mala interpretación es la siguiente. Los relacionan con la salvación. Si tú haces buenas obras, recibirás misericordia. En este caso, salvación. Si mostramos misericordia, obtenemos salvación. Pero este versículo, hermanos, hermanas, no está hablando de la salvación. El tema de esto son las bienaventuranzas, son las características que caracterizan a los hijos ya salvados. En este caso, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, dice, el nuevo nacimiento. Ahí ya nació. Aquí no está hablando de que si haces obras buenas vas a alcanzar salvación. No dice, el que muestra misericordia va a alcanzar salvación. Dice, el que hace misericordia va a recibir más misericordia. Esa parte hay que aclarar porque muchos utilizan el versículo para referirse de que las buenas obras nos dan salvación. No, las buenas obras son la característica de los hijos ya salvados. Los hijos salvados hacen misericordia, hacen buenas obras, pero las buenas obras no son para salvarse, sino porque ya somos salvos. Gloria a Dios. Romanos 8:1 dice la palabra de Dios. Por consiguiente dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que han delante de Dios
han declarado su bancarrota espiritual, han dicho: necesito de ti, Dios, me arrepiento de mis pecados. Dice que no hay condenación para los que han nacido de nuevo, que te es necesario nacer de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No dice alcanzarán salvación. Si dijera salvación, entonces haciendo obras de caridad alcanzaríamos salvación. ¿Y qué de la obra de Cristo en la cruz? Iríamos en contra de muchos versículos de la palabra de Dios. Romanos 3:28 es bien claro y dice: concluimos pues, dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Por fe en qué? ¿En tus buenas obras? No. Fe en lo que dice la palabra de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Misericordia hacia otros es señal de salvación. Si no la mostramos, podríamos ser disciplinados hasta que la mostremos. Y eso no es agradable cuando viene de un Dios justo, santo, misericordioso. Gloria a Dios, hermanos. Con eso hemos concluido esta bienaventuranza, que el nombre del Señor sea glorificado. Y, hermanos, seguir adelante y mostrar más misericordia hacia nuestro prójimo. Ese es el mensaje. Pongámonos de pie para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por tu palabra. Gracias te damos por las obras, por la obra que hiciste tú en la cruz, a la cual hemos accedido, y ahora nos decimos ser creyentes, creyentes en ti, creyentes en tu obra. Y gracias porque gracias a eso, Señor, tu palabra dice que somos justificados y hemos sido librados del juicio. Te pedimos que también podamos nosotros mostrar más misericordia a nuestro prójimo, a los seres que nos rodean. Señor, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos y todos agradecidos te decimos. Amén, Señor. Gloria, Señor. Desde las bajas regiones, desde las cumbres más altas, yo canto a mi Cristo. Desde las bajas regiones, desde las cumbres más altas, yo canto a mi Cristo. Las alabanzas de gloria al dueño de mis talentos, al Dios de mi vida. Las alabanzas de gloria al dueño de mis talentos, al Dios de mi vida. Espera, querido hermano, espera, querida hermana, ya viene mi Cristo. Espera, querido hermano, espera, querida hermana, ya viene mi Cristo. Ya viene el Rey de Reyes, ya viene el Juez de Jueces a dar la sentencia. Ya viene el Rey de Reyes, ya viene el Juez de Jueces a dar la sentencia. 289. Busca a Cristo, mientras tengas tiempo, busca a Cristo. Busca a Cristo, mientras tengas tiempo, busca a Cristo. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Llorarás amargamente. Gloria a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta
Bien, la anterior semana habíamos estado hablando sobre el reino de los cielos. ¿Dónde es? ¿Qué es el reino de los cielos? Y habíamos empezado, hermanos, a hablar que el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento se hacía presente esporádicamente, o sea, no muy frecuente. En esos grandes milagros, cuando Moisés partió el mar y se partió para que pasaban los israelitas, ¿no ve? Y escaparan de los egipcios. Cuando Josué levantó la mano y en el mediodía y el sol se paró totalmente, ¿no ve, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan? Tantas cosas cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto y se levantaba una nube de humo y les daba la sombra y les mostraba el camino. Y en la noche, hermanos, cuando se prendía el fuego, les daba calor y les alumbraba el camino. Cosas hermosas, lindas. Pero el Espíritu Santo no estaba todavía en medio de nosotros. ¿Hasta qué? Hasta que Jesucristo nació, tuvo los 33 años, se bautizó, tuvo los 30 años, se bautizó y entró al templo y le dijo: aquí se ha cumplido. Y muchos de los que estaban se regocijaron porque conocían a Jesús, que era un hombre ejemplar, un joven en el cual no había pecado. Pero había otros también, los escribas, fariseos, los legalistas, dijeron: ¿quién es este? ¿Acaso no es el hijo del carpintero tan solamente? Nosotros le hemos visto crecer. ¿Quién se dice que en este se ha cumplido ya, que ha cumplido las profecías cuando dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para que liberte a los cautivos, dé sanidad, liberte a los endemoniados? Se escandalizaron y los otros se alegraron. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado y el Espíritu Santo ya está en medio de nosotros. Entonces, el reino de Dios es el arrepentimiento, la salvación, la justificación, la santidad y la gloria de Dios eterna que recibiremos en los cielos. Amén. Eso ha sido, en resumen, el anterior sermón, la anterior predicación de la anterior semana. Ahora queremos tomar algo diferente. Estamos en época de elecciones. Estamos en época donde debemos mirar a quién dar nuestro voto. Y quiero, hermanos, que empiecen a buscar sus Biblias en el libro de Reyes, capítulo 22, versículo 41 y 46. Primera Reyes, capítulo 22, verso 41 y 46. Vamos a ver el reinado de un rey. Su nombre, Josafat. Me alegra cuando veo reyes que hicieron la voluntad de Dios, pero también hubo reyes que se apartaron de la voluntad de Jehová y su fin fue trágico. Así dice, hermanos, dice el versículo 41 al 46, 22, 41 al 46. Palabra de Dios. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaban incienso en ellos.
Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, pero vació también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. Vamos a orar. Dios mío bendito, te agradecemos por esta parte de tu escritura, Padre Santo. De aquí vamos a desglosar, Señor, una vida abundante, una vida eficaz, una vida, Señor, consagrada, bendito Dios, a obedecer los estatutos, decretos y mandamientos que has dejado a Moisés, Señor, tu siervo, bendito Dios, tu patriarca, para que podamos, Señor amado, nosotros ver cuál es tu voluntad, Señor, en esos tiempos y en este tiempo que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gloria a Dios. Bien, ahora, como la Biblia es única y como los profetas y los patriarcas hablan la misma cosa, vamos a buscar el libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 al 6. Habla de lo mismo. Por eso la Biblia, cuando es verdadera, porque varios profetas, apóstoles, discípulos hablan de lo mismo. Lo que han visto a su manera escriben. Y hay algunos libros que están en la Biblia católica. Eso no hablan ni el apóstol, ni el profeta, ni Jesucristo mismo. Por eso no están en esta Biblia que nosotros tenemos. Esta Biblia que es la Santa Biblia de los cristianos, solamente 66. Algunas Biblias tienen, ¿no? Ya tienen 13 libros más, ¿no? Entonces eso, ¿por qué está sacado de nuestras Biblias? Porque no habla ningún apóstol, ningún profeta, ni Jesucristo mismo habla de esos. Ahora, ¿qué vemos acá? Vemos que dos patriarcas, dos profetas hablan de lo mismo, ¿no ve? Bien, Moisés. Entonces dice el versículo capítulo 17, versículo 1 a 6. Primeramente, hermanos, quiero entrar en un poquito de... Hermanos, cuando había una empresa aurífera, es una empresa que se dedica, ¿no?, a sacar oro y luego a fabricar anillos, aretes y todo lo demás. Entonces esa fábrica, esa empresa dice que no tenía, pues hermano, mucho crecimiento. Dice que no había mucha producción, ¿no? Entonces, de alguna manera, al gerente, un pastor, alguien le indicó y dijo: ¿por qué no te traes un pastor? ¿Pero para qué un pastor? Entonces, a regañadientes, y dijo, llegó el pastor, y el pastor empezó a predicar por lo menos media hora al día, y les empezó a decir: la voluntad de Dios es que ustedes trabajen como para Dios. Tenemos que agradecer que Dios nos ha dado un trabajo. Tenemos que trabajar como para Dios y producir. Ahora, algunos escucharon, ¿no?, eso a regañadientes, se disgustaron. El segundo día ya le empezaron a tomar interés. El tercer día dice que ya hubo cambios. De manera que de aquí a pronto la empresa empezó a producir mucho más todavía. ¿Se dan cuenta por qué? Porque las esposas decían: mi esposo ya llega a la casa el sábado y el domingo, porque el viernes ya no se va a tomar ni sábado ni domingo, entonces llega el dinerito completo a la casa. Y los esposos empezaron a decir: mi esposa está alegre. ¿Por qué? Porque yo ya no tomo, porque yo estoy ya con mis hijos. Entonces la empresa empezó a crecer, a producir más. ¿Por qué? Porque había un cambio en el corazón interno de cada persona. Amén, hermanos. Ya,
el corazón estaba cambiando. El hombre que era borrachoso, el hombre que era infiel, entonces empezó a escuchar la palabra de Dios y empezó a trabajar como para Dios, empezó a escuchar y a producir como para Dios. Entonces, el cambio, ¿dónde nace? En el corazón de una persona. En vano podemos poner leyes, poner 50 años por violación, por 100 años, poner así. No. Igual va a haber, hermanos, gente que va a caer en delitos. ¿Por qué? Su corazón está malo. Y si el corazón cambia, hasta ya no necesitaríamos, hermano, las cárceles. En las cárceles, hermanos, se están repartiendo Biblias, cualquier cantidad. Mucha gente cambia. Pero ¿por qué no darles, hermano, a los niños desde el kinder, desde el básico, hermano, darle la Biblia? Entonces no habría gente en las cárceles, porque los niños estuvieran, hermanos, con un corazón cambiado, con un corazón temeroso, con un corazón, hermano, que alegra a sus padres y alegra también a su esposa o a su esposo, porque es un corazón, hermano, vivo, temeroso de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué sucede, hermano, en el reinado de Josafat? Dice que Josafat, hermano, empezó a andar en los caminos de su padre Asa, porque Asa era temeroso de Dios. Y él, hermano, era también temeroso de Dios y empezó, hermano, a quitar los otros ídolos, los otros altares, hermano. En ese tiempo había a Asera, había a Baal, había a Astarot, había diferentes cosas. Lo que Dios dijo, hermano Moisés, dijo: no tendrás dioses delante de mí, ni te harás imagen, ni arriba, ni lo que está hacia abajo, nada de lo que se ve, solamente yo soy tu Dios. Amén, hermanos. Entonces empezó ahí. Desde ese momento tenemos que darnos cuenta que la reforma está entrando a nuestros corazones. Bien, 1 Corintios capítulo 17, 2 Corintios 17, 1 al 6. Vamos a leer, vamos a ver cuál es la reforma que estableció Josafat para cambiar el corazón del pueblo. Dice así: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y, dice, se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera en medio de Judá. Entonces, hermanos, estábamos hablando, ¿no? Primeramente, él quitó todos los altares, quitó todos los ídolos y empezó, hermano, a buscar, hermano, la sabiduría de Dios. Versículo 7 dice de esta forma: al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. ¿Para qué? Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Hermanos, mucho tiempo estuvo Israel, Judá, hermano, esclavizado. Estuvo, hermano, bajo otras culturas, dominado, invadido, hermano, por los asirios, por los persas, por los filisteos y demás, hermano. Y ahora, ¿qué resulta? Que Josafat, hermano, tiene un reinado nuevo. Su padre Asa había muerto y él, hermano, estaba queriendo, hermano, tomar autoridad del reino de Judá.
Entonces, ¿qué es lo que hizo primero, hermano? Dice que escogió a sus príncipes y los mandó a Israel y los mandó a Judá. ¿Para qué? Para que enseñasen. ¿Enseñasen qué, hermano? Aquí, ¿qué es lo que dice, hermano? Cambió la educación y mandó a enseñar a sus príncipes. Hermano, ¿qué? El versículo 9. Veremos el versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de Jehová, y recorrieron todas las naciones de Judá enseñando al pueblo. ¿Qué enseñaron? El libro de Jehová. ¿Y cuál es el libro de Jehová, hermano? Es la Biblia. Hermano, en este tiempo, hermano, ¿qué se está enseñando, hermano? Se está enseñando, hermano, que la madre tierra es una diosa que nos mantiene. Se está enseñando, hermano, que el Tata Inti es la mayor autoridad en esta tierra. Hermano, se está enseñando la ideología de género. Hermano, se está enseñando, hermano, con lo que hay, hermano, una ley que lleva, hermano, nuestro país, Bolivia, a no poder, hermano, a modo de cultura, aceptar, hermano, sahumeríos, hechicería y todo lo demás dentro de las escuelas y los colegios. Y cambiar, hermano, molestar, hermano, ¿qué se puede decir, hermano? Perturbar la mente de nuestros niños, hermano, con la ideología de género, cuando dice que hasta los 7 años tú no sabes de qué sexo eres y que recién a los 7 años puedes elegir. Cuando empieza a decir, hermano, que a los 12 años las niñas ya pueden tener, hermano, relaciones sexuales sin la anuencia, ni la observación, ni, hermano, la objeción de sus padres. Es lo que ha salido, hermano, el 2017 en una ley. Estas cosas, hermano, que están llegando a este mundo, necesitan ser reformadas, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos el reino de los cielos, nosotros conozcamos la voluntad de Dios, nosotros vivamos bajo el temor de Dios. ¿Y qué dice, hermano? Josafat dice que terminó con los sodomitas que aún vivían cuando estaba reinando su papá Asa. ¿Y qué significa sodomía? Sodoma y Gomorra, ¿qué significa, hermano? Significa perturbación sexual. Significa, hermano, lesbianismo, homosexualismo, zoofilia y todo lo demás. Dice que Josafat primero, hermano, terminó con eso y empezó a enseñar, hermano, el libro de Jehová, que es la Biblia, y el temor y la voluntad de Dios, los mandamientos, decretos y principios escritos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la primera reforma que debemos buscar en nuestra Bolivia? De predicar nosotros, hermano, es una enseñanza bajo el temor de Dios. Y como decíamos, hermano, no queremos, claro, está bien, hermano, que haya muchas Biblias en las cárceles. Está bien, hermano. Pueden, hay hermano, por lo menos como están allá adentro, hermano, y con todo el tiempo, hermano, tienen clases en la mañana, clases en la tarde, clases en la noche de la Biblia y verlas, hermano. Hay hombres que se superan y salen, hermano, muy bendecidos de las cárceles. Pero cuánto no quisiéramos, hermano, que los gobernantes entiendan que si nosotros metemos la Biblia, hermano, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, hermano, no habrá gente en las cárceles, porque el corazón de la gente ha cambiado. No habrán muertes, no habrán violaciones, no habrán, hermanos, secuestros. ¿Por qué? Porque Dios dice, hermano, que debemos amar a las señoritas como a nuestras propias hermanas. Respetar a nuestros padres, hermano, porque hay bendición en esa promesa y nosotros no vamos a carecer de ningún tipo de crisis.
¿Por qué? Porque eso dice la promesa del Señor. Y Dios no es hombre para que pueda arrepentirse de sus promesas. Él tiene que cumplirlas, porque es Dios eterno, magnífico, todopoderoso. Amén, hermanos. Ahora, entonces la primera reforma está en la enseñanza y la educación. La segunda reforma, hermanos, dice, Segunda Crónicas, versículos 5, 6 y 7. Segunda Crónicas 17, versículo 5, 6 y 7. ¿Qué dice? Dice, versículo 19, perdón, versículo 19, Segunda Crónicas, capítulo 19, versículo 5, 6 y 7. Así dice. Dice, hermano, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión, ni cohecho, ni pagos. Dice, no, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas. Hasta aquí queremos leer, hasta dice donde dice cohecho. Dijo también, hermano, la segunda reforma, necesitamos una reforma en la justicia. Algún lugar, hermano, de la palabra de Dios dice, la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Jehová. Y cuando dice, hermano, aquí, puso jueces bajo el temor de Jehová, y empezó a decirles, no, lo que dice en este lugar, hermano, dice, puso jueces en las ciudades y les dijo, mirad lo que hacéis, versículo 6, ¿no? Del capítulo 19, mirad lo que hacéis. No juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová. Y en Jehová no hay injusticia, dice, hermanos. Amén, hermanos. Qué lindo sería, hermano, si las autoridades y los políticos escucharan, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Este mundo cambiaría, nuestra Bolivia estaría adelante, hermano. ¿Por qué? Porque estaríamos bajo la bendición de Jehová. Dice, hermano, el versículo 7, dice, ustedes deben juzgar bajo el temor de Jehová, porque en Jehová no hay injusticia. Amén, hermanos. La reforma de Josafat empezó, hermano, por la educación y por la justicia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver, hermano? Versículo 8. Dice así, versículo 8, leeremos del capítulo 19. Dice, puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová, y para las causas volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros, hermanos que habitan en las ciudades a causa de la sangre, y entre la ley y el precepto y estatutos y decretos les amonestaréis para que no pequen contra Jehová, para que no venga la ira de vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Amén, hermanos. Hermano, puso también una reforma espiritual, una reforma en la palabra de Dios, y les dijo, hermano, empezó a mandar a los sacerdotes y a los levitas, y empezaron y les dijo, vayan bajo el temor de Jehová y predíquenles los mandamientos, los preceptos y las ordenanzas que entregó Jehová a Moisés. Y enseñen la verdad, dice en este lugar, no dice, hermano, enseñen el temor, la verdad y de corazón íntegro, dice, hermano, el versículo 9. Y el versículo 10 dice, hermano, los preceptos, estatutos y decretos que Jehová ha dejado, para que no pequen contra Jehová. Si así lo hicieren, no pecarán, dice, hermano. Amén, hermanos. Entonces, hermano, y les dijo también, Amarías os presidirá junto a
Zebadías. Entonces, hermano, si en la Biblia tan sabia, tan hermosa, está escrito en ese tiempo, hermano, que necesitamos un pueblo que quiere conocer, hermano, la victoria, un pueblo que quiere conocer, hermano, la bendición, debe empezar, hermano, a hacer reformas. ¿Y qué sentimos en nuestra hermosa Bolivia? Necesitamos una reforma en la educación. Necesitamos una reforma, hermano, en la justicia. Y necesitamos una reforma también, hermano, en la religión. Porque necesitamos hablar del Dios único y no hablar otras cosas. Hay pastores que empezaron a hablar también conforme a sus pensamientos, hermano. Empezaron a decir, hermano, tenemos que bautizarnos 7 veces. Eso no está escrito en la Biblia, hermano. Alguien se ha inventado eso. Hermano, alguien se ha inventado, tenemos que hacer maratónicas, tenemos que hacer primicias, semillas. Hermano, eso está en la Biblia, pero no es lo principal. Lo principal, hermano, es tener el corazón cerca de Dios. Dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. A ver, hermanos, qué bendición. Miren, yo quisiera, hermano, hablarles sobre algo. Viendo esta situación, hermano, que Josafat estaba creciendo, era un reinado grande, hermano, había mucho temor, hermano. Y había, hermano, muchos refrán cuando decían, mira, ese pueblo está creciendo, mira, hay un Dios grande que está levantando a ese rey de Judá y al reino de Judá lo está haciendo crecer, hermano. Los moabitas y amonitas, hermano, se pusieron en contra de Josafat y dijeron, vamos a matar y destruir esa nación. Estamos hablando, hermano, en el 2 Crónicas 20. Voy a darles, hermano, yo solamente los voy a dar. Porque si leemos, vamos a leer, hermano, todo el capítulo. Entonces, los amonitas y los moabitas empezaron a ir, hermano, en contra de Josafat. Y Josafat, hermano, en ese momento, hermano, se puso y dijo, Señor, tú nos has sacado de Egipto. Señor, tú has dicho a Abraham que nos vas a entregar un lugar, una tierra prometida de Canaán, Señor, y has sacado a los moradores para que nosotros estemos en este lugar. Y ahora vienen los moabitas y los amonitas y dicen, hermano, que nos van a quitar esa heredad. Y dice que, hermano, pregonaron ayuno y oración. Entonces, hermano, el pueblo también se acercó y dijo, hermano, Señor, ¿por qué nos has sacado si en este momento vamos a ser muertos? Y vino palabra, hermano, vino palabra del levita, hermano, Jahaziel, hijo de Zacarías el levita, en el versículo 11 del capítulo 20. Y les alentó y les dijo, no se preocupen, Dios les va a proteger. Vayan y salgan ustedes a la batalla, pero vean lo que Dios hará. Entonces, hermano, dice que los amonitas eran tanta gente de caballo y tanta gente, hermano, soldados, guerreros, hermano, con sus lanzas, con sus escudos. Y el pueblo de Judá estaba viniendo también a la batalla. Pero ¿qué pasó? Que Dios los confundió. A ver, vamos a leer, hermano. Ahí vamos a ver. Versículo 21, 22, 23 y 24 de 2 Crónicas 20. Así dice. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen. En vez de ir a la guerra, ¿qué les dijo? Canten y alaben, les dijo.
a Jehová vestidos de ornamentas sagradas, mientras salía la gente armada y dijesen: glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir las emboscadas en contra de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su pueblo. Y luego que vino Judá a las torres del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es la gloria de Dios, el poder de Dios? El ejército, hermano, que venía por tres lados, hermano, los moabitas, los amonitas y los hijos de Seir, hermano, venían. Dice, ¿qué pasó, hermano? Se enfrascaron en batalla contra ellos mismos. ¿Qué les parece? Dios los encegueció, Dios los perturbó y, hermano, se mataron. Y dice que, hermano, los de Judá empezaron a mirar del monte y vieron solamente cadáveres. Y ahora, ¿qué pasó? Estamos en el versículo, ahora veremos el 25, ¿qué dice? Viniendo entonces Josafat y su pueblo y a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, muchos vestidos, muchas alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar, y tardaron 3 días recogiendo el botín, porque era mucho. ¿Qué les parece, hermano? Palabra de Dios. Maravilla. Por eso les decía, hermano, que el Espíritu de Dios bajaba esporádicamente y hacía lo que el Padre quería para defender a su pueblo, para levantar, hermano, el servicio de su pueblo, para levantar, hermano, el temor y la reverencia y la obediencia de su pueblo. Amén, hermanos. Ahora no necesitamos, porque el Espíritu Santo de Dios vive con nosotros, porque dice que nosotros somos el templo de Dios. Dios no vive en templos hechos con piedra, con mármol, con lo mejor. Dice, hermano, ahí solamente es una casa, hermano, es un templo. El templo está dentro de nuestros corazones. Ya no es esporádico. Ya no está solamente con Jesucristo, sino Dios nos traspasó su Espíritu a cada uno de nosotros. Y nosotros somos habitantes, conciudadanos del reino de los cielos. Amén, hermanos. Josafat reformó, hermano, la educación, reformó, hermano, la justicia, reformó la religión. Y como bendición, ¿qué fue, hermano? Que Dios estaba peleando por ellos. Amén, hermano. Y si nosotros empezamos a predicar, a enseñar, hermano, que Bolivia, que todas las naciones necesitan una reforma en la educación, una reforma en la justicia, una reforma en la religión, hermano, nosotros estaremos predicando el reino de los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Y como habitantes, ciudadanos del reino de los cielos, nosotros, hermano, seremos muy bendecidos. En el nombre de Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a decirle: gracias, Señor, por tu palabra. Qué hermoso.